Bienvenidos a nuestro programa Aprendiendo desde Casa. El tema de hoy es muy importante para todas las amas de casa que nos siguen a través de nuestras redes sociales, debido a que nos han solicitado hablar de este tema y todos nuestros compañeros estamos seguros de que es muy importante hablarlo, que es la importancia o el problema que se da de cuando los niños hacen pipí en la cama. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia o han escuchado este tema, y creo que es más común de lo que a veces nosotros nos imaginamos. Sí, de hecho yo el año pasado fue mi primer acercamiento con el tema, propiamente dicho, porque antes de eso yo ya lo había vivido, pero no lo sabía digamos, en términos científicos, en términos, sino que lo había vivido. En carne propia. En carne propia, en la experiencia antes cuando era niña, y luego como mamá. Como mamá me di cuenta lo complicado que es enseñarle a un niño que ya es momento de abandonar el pañal e ir al baño. Es muy complicado, se requiere de mucha paciencia. A veces uno la pierde porque uno siente que ya aprendieron y luego resulta que no han aprendido. Y me tocó ver casos de cerca donde les quisieron enseñar de manera un poco brusca, tosca a los niños, y resultó esto en algo negativo más que positivo. Porque en este caso el niño empezó, ya no era que se hacía en la noche, sino que durante el día del miedo, cuando veía a su mamá. Y entonces sí, este tema es bastante largo, extenso. Esa es un poco de mi experiencia. En el caso de mamá me llama mucho la atención de lo que nos contás, porque, o sea, ¿qué etapa es promedio en donde los niños ya deben tener este conocimiento de ir al baño? Con mi hijo, como al año y medio, él empezó como con esto de querer entrar al baño, y ahí él mismo con la curiosidad de saber qué era el baño, y ahí le fui explicando. Él empezó de él nació querer entrar al baño y todo, y ahí me di cuenta que era el momento de ir introduciéndolo en el tema. Por varias razones él se me enfermó en el camino, y entonces era ir y venir del pañal, porque se me enfermaba del estómago, pero ya después, como a partir de los 2 años, él abandonó el pañal, pero me ha tocado ver que los niños llegan a los 3, 4 años y no aprenden, pero en este caso ya es etapa escolar. Tengo un caso muy cercano donde el problema no es propiamente el niño. Bueno, en realidad nunca es tanto el problema del niño, sino de los padres, de la manera en cómo se les educa, cómo se les enseña, porque recordemos que siempre tiene que ser con la base de amor, de paciencia, que a veces como mamá se nos sacaban, pero toca que respirar profundo y volver a empezar. Sí, volver a empezar. Pero me llama mucho la atención lo que mencionas, porque quiere decir que si no hubo un buen aprendizaje de cómo ellos pueden hacer sus necesidades de forma propia o independiente, que sería el término correcto, quiere decir que esa es la causa para que ellos en una edad más adulta, de 4, 3, 5 creo que mencionaste, quiere decir que esa sería la única. No, hay varias causas en este sentido. Pues yo conozco la biológica. A veces ya lo traen en la genética. Entonces ya puede existir entonces. Ya puede existir, sí. En este caso, los dos progenitores no padecieron. Existe un riesgo del 77% de más alto en promedio de otros niños que lo pueda padecer. Si es que fue solo un progenitor, el 44%, y si ninguno de los dos padres sufrió de este tipo de trastornos, pues es el 15%. Se reduce, pero sigue estando ahí, y todo depende de la educación. Ahí hablamos de ese 15%, hablamos más en cuanto a la educación que se le da al menor. Claro, porque eso es lo más importante al final, porque si al niño nunca fue introducido de manera correcta a poder hacer sus necesidades, es donde viene esto. A mí me llama mucho la atención porque quería comentarles que igual un caso cercano en donde decía que lo tomaban como broma, incluso al inicio. No sé cómo les ha sucedido a ustedes en el contexto social en el que viven, que muchas veces a ellos los molestan mucho, ¿verdad? Incluso ya de niños y se enteran de esto. Y me mencionaba un familiar, ¿verdad? Porque sí tuve esta cercanía con él, y decía, ¿y por qué te violas en la noche? Porque yo sueño que estoy en la laguna, por ejemplo. Decía, yo sueño que estoy nadando o algo así. Y lo contexto, lo dan en relación a su contexto para buscar a ellos una justificación, porque realmente como niños no saben el porqué. Ellos son los que menos están en la situación de conocer un motivo por el cual ellos están sufriendo. Y en este caso, entonces, esto sucede si ellos hacen del 1 o del 2, como comúnmente decimos. ¿Cómo pasa?
Tiene a variar, ya que en sí esos casos son trastornos de excreción, va variando, ¿verdad? Si hablamos de... O sea, el término correcto, Claro, le vamos a llamar como trastornos de excreción. de excreción. Y se suelen dividir, por ejemplo, si es pipí, como los niños, se llama enuresis, ¿verdad? Es no control de la orina. O sea, puede orinarse, no sé, cuando están en la cama, en el día, en la noche inclusive, ¿verdad? Despiertan mojados. Y ahora el detalle de una excreción, pues, se hace heces, se llama encopresis. Entonces, nuevamente, es lo mismo. Despiertan, pues, sucios, ¿verdad? Pero tiende a variar, como dijo Jesse, que, claro, tiene que ver mucho en el detalle de lo psicológico, biológico, inclusive social. Entonces, si vamos dirigiendo primero con la enuresis, que es básicamente la orina, pues tiene varios factores. Por ejemplo, puede ser diurno, que nos vemos básicamente envueltos en el día. Puede hacerse con, bueno, pues en su ropita, ¿verdad? Como tenemos mención que es un niño en desarrollo, no más de 5 años, que está en una forma cómoda, entonces ahí puede hacer pipí. Nocturna, pues básicamente es conforme a la noche. Está durmiendo, despierta repetidamente, inclusive no, en el momento del día siguiente, ¿verdad? En la mañana, está completamente húmedo, mojado, no tiene ese control. Casualmente la mayoría son niños, no afecta tanto a las niñas. ¿Por qué? Porque las niñas tienden a desarrollar mejores, más rápido que los niños. ¿Y qué porcentaje hay entre el niño y la niña? O sea, no sé, me llama la atención. Bueno, tiende a variar. Por ejemplo, niños, un 80%, ¿verdad? O sea, sí es muy niños más grandes, mucho más grande, más frecuente. Tiene que ser más común, entre comillas, ¿verdad? Pues ahora si, por ejemplo, si el niño es diurna y nocturna, se le tiene que llamar mixta. Entonces son ambos horarios. Claro. Digo, no tiene el control el niño, o la niña inclusive. Sí, en este caso hablamos de que en los niños es más común que se dé este tipo de trastornos que en las niñas. Esto se debe a que las niñas tienden a madurar más rápido en diferentes sentidos y este es uno de ellos. Donde siempre quieren ser las adelantadas, ¿verdad? Siempre quieren ir antes. Sí, somos, sí. Pero tiende a ser, o sea, científicamente si lo vemos entonces sí existe eso, claro, sí existe eso, el avance de maduración de la niña va más rápido. Sí, exacto, así pasa. Yo también viví un caso muy particular, cercano, donde el niño no controlaba ninguna de las dos funciones, digamos, la orina y esas. Él se hacía, pues comúnmente se dice, y no fue tratado con la manera de vida que era. Esto a causa de que tampoco existe un manual de padres, entonces no podemos culpar al 100% de los padres porque no sabemos. Nadie les enseñó a ser padres. Exacto. Y entonces venía la nalgada, venía el cincho, y esto incrementó más el miedo a padecer esto. Luego resultó al poco... Bueno, experiencia propia. Experiencia propia, no. Muy cercano. Un amigo de mi amigo. No se dice nombre. Pero muy cercano, sí, muy cercano. Entonces la mamá falleció y al fallecer, pues una de las familiares, tía, creo en este caso, se hizo cargo del menor y fue mucho más rápido el avance. Entonces, poco a poco él dejó ya no hubo necesidad de ponerle como un aire a la cama, claro, o ponerle algo. Él empezó a hacer caso y esto fue porque era como más cariño. Y ahí me doy cuenta de lo traumático que puede ser para un niño esta situación, porque al morir la mamá sí la extrañó definitivamente, pero también, digamos, de alguna manera agradeció el hecho que ya no había quien le marcara el alma. Le hiciera sentir miedo. ¿Y qué hay más? ¿Enuresis o encopresis? ¿Qué es lo más común? Enuresis. Enuresis. Yo también tengo un caso muy... cercano. Voy a contar mi testimonio. Es un paciente que llegó a clínica con este problema, pero este paciente ya tenía mucho tiempo con la enuresis. Este paciente llegó a estar como 4 años. La mamá me comentaba que estaba cansada porque todos los días, todas las mañanas amanecía con la cama mojada. Incluso
Hubo momentos donde el niño estaba viendo la tele, de repente se dormía y cuando mirábamos ya estaba mojada la cama. Entonces la mamá ya estaba muy enojada porque ya se había cansado de tanto repetir esto. Entonces nosotros estuvimos indagando, investigando y nosotros pudimos darnos cuenta que el niño vivía bajo estrés. El niño no le gustaba ir a la escuela. Cada vez que iba a la escuela no quería. Incluso me recuerdo que la mamá una vez me comentó que fue a dejar a su hijo porque todavía era pequeño, tenía sus 5 años y tenía que salir corriendo porque el niño lo perseguía. Incluso la maestra le daba 1 quetzal, 2 quetzales para que se quedara, pero el niño no quería quedarse, no le gustaba estudiar. Y entonces nos dimos cuenta que el niño vivía mucho estrés. Claro, a eso iba, porque me llamó la atención en el caso de que nos compartías, Jessie, de los factores biológicos. Pero quiere decir que no siempre va a ser eso, ni que va a ser la causa tampoco de que ellos no les enseñaron bien. O sea, puede que este sea una alerta también, como bien lo decía. En este caso creo que Marta entonces sería que tiene un poquito más de profesionalismo o acercamiento directo, sí, tal vez, claro, ¿verdad? Y nosotros pusimos a trabajarnos conjunto con la madre y llegamos a, lo que hicimos es premiarle. Le dijimos, por ejemplo, esta semana si no te orinas 2 veces te vamos a dar esto. Y le preguntábamos qué quería. De esta forma el niño empezó a dejar de hacerlo. Incluso la mamá me comentaba que le tocó dormirse con su hijo. A la madrugada, 2, 3 de la mañana, lo despertaba para que él fuera a orinar. Y de esta forma el niño poco a poco pues dejó de hacerlo. O sea, el mecanismo. Eso me comentaba la madre y le fue muy difícil. La madre ya casi llorando, contándome esto porque ella ya no sabía qué hacer, estaba desesperada. Y conforme el tiempo, pues gracias a lo que ella hizo y lo que el niño pudo aprender, pues el niño dejó de hacerlo. A los 7 años dejó de hacerlo. Hoy en día el niño ya tiene 10 años y ya no lo hace. ¿Y qué pasa si alguien, por ejemplo, sufre de esto y muchas veces es silencioso? Digamos que el niño se logra revisar, él se levanta temprano, lava la ropa y ya nadie se encuentra, por ejemplo, y ha sufrido de esto, psicológicamente, digamos que tenga un problema y ya tiene 15, 16, 17 años, es posible que todavía tenga estrés. Sí. Y en ese caso, ¿qué se hace? ¿Qué se recomienda? Es posible, si en caso de que nadie se dé cuenta o nadie lo quiera ayudar, este patrón va a continuar. Y se va a frenar en el momento que tanto la persona que lo está padeciendo quiera buscar ayuda. Porque solito no se puede dar cuenta que tiene un problema. O sea, definitivamente ahí sí hay un problema psicológico. Sí, hay un problema y si no se atiende esto va a continuar hasta la adultez y es algo con lo que va a aparecer siempre, por así decirlo. Porque como cuando hablamos de adolescentes ya es un tema un poquito más complicado porque ellos ya se avergüenzan, entonces ya se esconden, claro. Y es mucho más complicado saber que algo les está pasando, más si no viven en alguna familia unida, por así decirlo, claro. Entonces es más complicado y es, digamos que lo más común que sea esta persona la que ya busque ayuda. Porque... Y ahora científicamente, ¿habrá un manual, un método en el cual podamos conocer un poquito más del tema o científicamente qué hay, cómo lo trabajan los psicólogos? Claro. ¿Qué tenemos? Sí, tenemos básicamente en la actualidad el DSM-5. Claro, es el manual de psicología. Nos da todos los trastornos, cómo afrontarlos, cómo diagnosticar como tal o cómo observarlos. Por ejemplo, en enuresis, como dijo Marta, hay diferentes formas para afrontar. Uno de ellos, como dijo, pues premiar al niño, o los docentes inclusive. Otro método que puede ayudar demasiado, que es bajar básicamente los líquidos al momento de dormir, ¿verdad? Inclusive hay alarmas. Un momento, pues, se puede colocar el colchón, un momento que exista pequeñas humedad, no sé, se hace heces, orina, va a sonar, entonces el niño, el adolescente debe estar consciente de mismo. Entonces, definitivamente acercarnos a un profesional sería, creo que lo más recomendable. Sería lo ideal. Sería lo ideal, porque esto, ya sea biológico, psicológicamente no está. Y una recomendación que me gustaría dar es, cuando hablamos de premiar, no necesariamente hablamos de premiar con algo físico, por así decirlo, hablamos de aplausos, halagos. Claro, en este caso a Marta le funcionó esto, ¿verdad? Pero o sea, va a haber va a variar según la complejidad de la edad incluso, o sea, va a ser definitivamente otro rango. Claro. Pues no lo voy a felicitar a un mayor con un aplauso, por ejemplo, ¿verdad? Definitivamente no me va a funcionar, ¿verdad? Pero, o sea, tal vez lo que me gustaría ahora, que creo que ustedes están empapados en este tema, que finalicemos para todos nuestros amigos, los que nos siguen en las redes sociales, es nuestro auditorio,
que ustedes nos puedan dar una recomendación, tal vez un cierre y que ustedes nos puedan decir qué recomiendan definitivamente para los que están viviendo en casa este problema, ya sea como padres de familia o puede ser también algún seguidor para que en algún momento pueda tener alguno de estos problemas. Emerson. Ok, recomendaciones para quienes posiblemente puedan tener es básicamente observación. Ver al niño, sus acciones. Ahora bien, si los tiene, sería básicamente ir a un profesional, ¿verdad? Nosotros no tenemos, las personas, padres no tienen ese conocimiento. Es normal. Claro, no cualquiera puede Claro, empezar. entonces sería un profesional, va variando, si lo presentan, ir y diría las instrucciones correctas, ¿no? Le da las indicaciones, pues las recomendaciones, inclusive, ¿verdad? De cómo tratarlo. Claro. Mi recomendación sería más enfocada hacia las madres y sería tener siempre amor y mucha paciencia, mucha paciencia, porque el camino no es fácil. Para algunos nos podrán decir, yo le enseñé 2 veces y ya fue al baño, pero no todos los niños tienen el mismo proceso y todo, y recordemos que los niños son esta fuente de energía incansable, y entonces si los frenamos, les vamos a dañar el futuro, por así decirlo, porque entonces van a ser unos niños que van a crecer traumados o guardándose los sentimientos. Claro. Entonces es esto, mucho amor para los niños y mucha paciencia para los niños. Claro. Marta. Pues mi recomendación sería que los padres estén atentos a lo que los hijos hacen, ¿verdad? Porque muchas veces los hijos, por miedo a que los regañen, a que los castiguen, a que los peguen, ellos no quieren hablar. Sin embargo, nosotros, si no nos damos cuenta, esto puede crecer, y mientras más tiempo pase, es más difícil que nosotros podamos controlar la situación. Entonces, no hay que esperar mucho tiempo. En el primer momento, unos 3-4 meses que ya vimos que sigue sucediendo y sigue repitiendo la misma situación, es necesario buscar ayuda profesional. Gracias. De veras que hoy me siento muy comprometido con eso. Creo que cada tema que hemos tratado en este programa nos ha servido para aprender. Hoy aprendimos un montón y me llamó mucho la atención que esto es un trastorno. De veras, y a veces no lo vemos así, como que es un problema nada más, el llamado de que le dicen, entró frío, comúnmente, ¿verdad? A veces es muy común eso, pero vemos que es un trastorno, o sea, es un tema muy, muy delicado. Entonces, agradezco nuevamente a nuestros compañeros que hoy pudimos hablar de estos y a todos nuestros seguidores en las redes sociales, pues, conectarse, de verdad invitar, compartir esto, porque creo que esta información vale demasiado y es como todos vamos aprendiendo. Así que los esperamos a la próxima con un nuevo tema. Entonces, nos vemos. Hasta pronto. Para definir la enuresis, es la emisión repetida de orina. Esta puede ser voluntaria e involuntaria, y la podemos dividir en 3 tipos. La enuresis diurna, también conocida como la incontinencia urinaria, la enuresis nocturna o monosistemática, y la combinación de diurna y nocturna es conocida como la enuresis no monosistemática. Continuando con la hipopresis, es la expresión repetida de heces. Al igual que la enuresis, esta puede ser voluntaria e involuntaria y se divide en 2 tipos: las heces en el subtipo con estreñimiento e incontinencia, y las heces en el subtipo sin estreñimiento e incontinencia. En el DSM-5 encontramos los siguientes trastornos: trastorno de la expresión especificado. Este no cumple con todos los criterios de ninguno de los trastornos de expresión. También encontramos el trastorno de expresión no especificado. Este se utiliza en situaciones donde existe poca información y donde no podemos dar un diagnóstico clínico.